Que Dios les bendiga. Gracias a mis hermanos. Vengan de este lado. ¿Quieren cruzarse para acá? Vengan así, caminando así. Eso también se comparte un poco ahí. Si yo les digo que... ¿Me escucha bien, no? ¿Me escucha bien ahí? ¿Aquí? Sube un poco. Yo tengo voz de pato, no como el campo y nunca va. Sí. ¿Me escucha ahí? ¿Mejor? Vamos. No quiero mentirles. No voy a tardar 15 minutos. Pero vamos a hacer lo posible de lo que se haya puesto en mi corazón, poder compartírselo de la mejor gracia que el Señor nos dé. Primero, gracias al pastor Raúl por la invitación, mi hermano de acá. He venido 2 veces, pero la segunda vez. La vez anterior fue por la primera saque. ¿Me parece? Sí. Venimos también de un grupo de hermanos. Así que yo no sé quiénes son los de acá, quiénes son los de otro lado, los invitados, los que han participado de la tarea. Así que recibo usted la palabra del Señor. Amén. Recibo la palabra del Señor. Lo bueno es que no conocí a nadie. Tiene una ventaja y una desventaja. Puede ser que sea el último congreso que me inviten. Hoy yo me siento con una libertad extraordinaria de poder compartirles. Venía luchado toda esta semana. Nosotros venimos de un aniversario de la iglesia de la semana anterior. Y luchado venía porque no... luchaba dentro de mí el espíritu y lo que yo quería compartir, así que recién cuando llegué acá a la ciudad de Río Tercero y me senté en una de las sillas, donde estuve todo el día, el Señor me dio la instrucción para el mensaje que quiero compartir. Siempre que hablamos de hombres, yo me siento muy entusiasmado cuando hablamos de hombres. ¿Cuántos hombres hay acá entre hombres y los amos? Amén. Espíritu, marcha atrás, marcha para adelante. Siempre que hablamos de hombres, es todo un gran desafío porque hay más de la mitad de la población del mundo son hombres, son masculinos. Pero difícilmente puedan contestar la pregunta ¿qué significa ser un hombre? De hecho, esa pregunta ni usted sabe cómo contestarla. ¿Qué significa ser un hombre? Se quedó pensando, ¿ah? ¿Qué es ser un hombre? No importa, no me lo conteste. Pero quédese pensando, porque qué problema no saber qué es ser lo que tenemos que ser. De hecho, el apóstol Pablo le dice a los hombres en el Nuevo Testamento, pórtense varonilmente, pórtense como hombres, ¿sí? Y qué difícil es portarse como un ser del cual nosotros no sabemos cómo somos, o qué es. A ver, no sabemos la definición de lo que es, porque en la formación del ser masculino han intervenido los hombres que vivían en nuestra casa. Por ejemplo, mi papá, que es mi papá de crianza, porque yo no conocía a mi papá biológico, sino mi papá de crianza. Mi papá de crianza, cuando yo me levantaba, él ya no estaba en la casa. Cuando yo me levantaba para ir a la escuela, él ya no estaba. Y cuando volvía, yo de jugar a la pelota, entre las 7 y las 7:30 de la tarde, que mi mamá me llamaba 300 veces, Mario, vení en la canchita que quedaba enfrente de mi casa, y sentía el silbido de mi viejo y venía el acto. Mi viejo me chiflaba. Mi mamá me podía gritar toda la tarde, yo no iba cansada. Cuando sentía más o menos que se iba a infartar de tanto gritar, iba. Pero luego, cuando mi papá me chiflaba cerca de las 8, porque 8:15, 8:20, él comía, no podíamos hablar en la cena, porque él quería ver el noticiero, y luego de comer a las 9 él se iba a su casa, él se iba a dormir, perdón. Así que la imagen del masculino del cual se fue formando en mí era de un hombre
que no está nunca. ¿Me sigue o no? Amén. Amén. Y que cuando está quiere tele, no quiere problemas, no quiere que le digan la lista de las cosas mal que hicieron los chicos. Un hombre cuando llega quiere que lo atiendan y le den la comida. Y después quiere dormir que no dan ruido. Eso sí, tenía un silbido de autoridad. Nunca me pegó mi papá, nunca. Pero yo sabía que el silbido era ahora, no más tarde. Entonces nosotros, eso fue mi formación del masculino, pero quizás con ustedes ha sido de otra forma. Uno de los muchachos que fue una de las actividades de hombres nuestras, siempre cuento su historia, el padre, para que no hiciera lío y se portara mal, porque era bastante travieso, por no decir indio, pobre los indios, lo ataba con una cadena en un árbol, como para que se calmara un poco. Yo no sé lo que te pasa a vos, o lo que te ha pasado, o cómo ha sido tu historia. No lo sé porque no nos conocemos. Pero quizás la formación de tu masculinidad han intervenido factores que no tienen nada que ver con Dios. Ni tienen que ver nada que ver con el propósito de Dios. Y hoy, en día, este año, en noviembre de este final del 2024, Dios tiene requerimientos hoy que son muy necesarios para la obra del Señor, para el reino de Dios y para tu vida familiar. Porque tus hijos son la... ¿Cuántos tienen hijos? Levante la mano, porque por ahí por el hablando de hijos nadie tiene hijos. Tus hijos son la posibilidad que Dios te ha dado de que no se repita la historia. Pero quiero decirte que la historia se va a repetir si no se aplican los principios de la paternidad escritos en la Biblia. ¿Sí? De cómo ser padre está en la Biblia. Cómo debe ser el papá y cómo debe ser tu hombría de bien está en la Biblia. Por esa razón, yo quiero compartirte 5 casos de 5 hombres. ¿Sí? 5 hombres en relación con 5 árboles. Yo no sé por qué se me ocurrió árboles, porque margaritas quedaban más feas. Iban a pensar mal de mí. Troncos, para que nadie dude. Árboles. ¿Sí? 5 árboles y 5 hombres. El primero se encuentra en el libro de Génesis. El primer caso. Esperen que yo lo encuentre. Génesis 3:8. ¿Usted lo tiene ahí? Amén. Génesis 3:8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, cantaba el ternero y la batería. Dale un poco de agua. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Yo conmigo, árboles del huerto. Árboles del huerto. Ahí tenemos la primera relación de un hombre y un árbol. El hombre se escondía detrás del árbol de la presencia de Dios. Y miren, cuando Dios logra encontrarse con este hombre, al hombre le hace una pregunta: ¿qué pasó? Todos saben lo que había pasado, sí. Había comido del fruto, la manzana, dicen algunos. Una pera puede decir. Bueno, comieron del fruto. Y le preguntó el hombre. Y como el hombre le dijo: ¿qué te obligó? ¿Por qué me pregunta a mí? ¿Sí? ¿Qué Dios es ciego? No habrá visto que fue la mujer la que comió del fruto.
le preguntó a Adán y no le preguntó a la mujer si Dios vio que había comido. Porque Dios le preguntó a la cabeza, a la autoridad, al responsable del huerto, lo que estaba pasando. Porque Dios le dio algo al hombre que no se lo puede quitar nadie. Nadie puede quitarte lo que Dios te da. Ni el diablo, al menos que vos libremente lo entregues. Podrá ser Satanás o como se llame. Nadie puede robarte, quitarte lo que Dios te dio. ¿Sí o no? Y segundo, Dios está intentando restaurar la autoridad del hombre en su casa, con sus hijos, con su familia, con él mismo. Él debe de dejar de intentar esconderse detrás de los árboles que ha creado en su vida, el trabajo, el deporte, la familia, los hijos, como se llamen esos árboles, en el que el hombre elude la responsabilidad que Dios le dio de ser la cabeza. Hace unos años yo compartía una palabra parecida a esta, y uno de los muchachos de la iglesia la agarró así como Dani. Vengo a decir, pastor, recibe esta palabra. Y tú la recibí y se bajó para la casa. Llegó a la casa y golpeó la mesa. El pastor dijo que el que manda en la casa soy yo. A la semana lo tenía en mi casa con el bolso. Autoridad no tiene que ver con mandar. Si usted dice en la iglesia, en el liderazgo, en su casa, el que manda soy yo, el que menos manda es usted. Si usted tiene que decirle a la gente que manda, que usted es el líder, que usted es el mandamás, le las tira, el que menos manda es usted, el que menos autoridad tiene usted. El hombre ha eludido la responsabilidad espiritual, emocional de su casa, de sus hijos. Dios viene a hablar con el hombre para hacerle entender que tiene que reconstruir la autoridad que Dios le ha dado y no se reconstruye con la boca, se reconstruye con los hechos. ¿Sí o no? Amén. Tocarlo en el lado, dale un en el nombre de Jesucristo. Un codazo santo. El hombre quiere eludir esa responsabilidad a la que Dios lo empuja, lo evidencia, eludirla de mil maneras. Adán se escondía atrás de unos árboles para no ver a Dios, para que estúpidamente, yo decía, tontamente, porque Dios está en todos lados. Lo ve todo. Lo ve hasta cuando yo creo que no me ve. Claro. A veces lo tratamos de tonto, Dios no. ¿Sí o no? El pecado me aleja de la presencia del Señor. Adán había desobedecido a Dios y era ese espíritu de desobediencia en él, esa actitud de desobediencia, lo que le hizo perder la autoridad. Porque él podría haberle dicho a doña Eva, pará. No tenemos que comer eso. Pero debe haber estado viendo algún partido, Adán. Mi esposa me deja unos encargos y el otro día se va a trabajar. Me deja unos encargos y una lista de cosas que tenía que hacer mentalmente. Le hago, ando tranquilo. Vuelve, no sé quién la trajo a la casa, que yo la fui a buscar. La dejaron en casa, abre la puerta y yo estaba sentado en el living.
las patitas las había puesto arriba del otro sillón. Te lo juro, le dije. No, tengo que volver a hacerlo. Recién me sentaba. Había hecho todas mis cosas, me sentaba. ¿Qué me había hecho el encargo? Y ella me dice, hace de comer. Me senté. Con el celular, abre la puerta, le digo, hola mi amor, hola Pam, ¿cómo estás? Gordo, me dice, hola gordito, me dice, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste comer? Eso era lo que faltaba, la comida. Adán debe haber estado con el control del tele. ¿Viste? Y nosotros somos así. Si estamos viendo tele, vemos tele. No podemos hacer otra cosa. No podemos masticar chicle y caminar al mismo tiempo. Una sola cosa. Y él debe haber estado prestando atención en una cosa y no prestó atención en otra. ¿Me sigue o no? Y la mujer le dijo, amén. ¿Y esto? Y le mandó, ¿sí? Ni supo lo que le pasaba. Y Dios vino a decirle a Adán, tenés que prestar atención a los detalles. A veces nosotros le queremos decir a nuestro hijo que sean obedientes y nosotros somos desobedientes. Le decimos a nuestro hijo que ellos tienen que ser responsables y nosotros somos irresponsables. Le decimos a ellos que deben ser puntuales y nosotros llegamos tarde. ¿Me sigo o no? La autoridad es un proceso de restauración que comienza en mí y pasa a nuestros hijos no a través de la boca, sino a través de los hechos. Hace unos años, unos cuantos años, mi hijo tiene ahora 32, uno de los pastores de la iglesia, y cuando tenía 12 años empezó a hacer problemas de conducta. Este hijo de pastor, hijo de pega, decir, hijo de pastor. Y se portaba mal. Yo digo que le había agarrado como el espíritu del rey David, que mataba gigantes. No, tenía varias novias. Yo sabía que y le digo un día, hijo, ven para acá, te dejo un carro. ¿Qué cosa hago yo que estorban tu fe? ¿Qué cosa hago yo que le estorban a tu fe? Así le dije, así. El proceso de autoridad del hombre en su casa comienza consigo mismo reconociendo el rol que cumple de parte de Dios. Y segundo, el proceso de transmisión con el ejemplo. Digo conmigo, ejemplo. Con el testimonio. Usted no puede pretender que su hijo tenga un matrimonio feliz, que usted tenga un matrimonio en bancarrota. No puede pretender que su hijo trate mejor a su hijo si usted lo ha tratado mal. Reconstruya la relación. ¿Me sigue o no? Mejore, pregúntele qué le pasa. El pastor, el Raúl contó conmigo el testimonio esta mañana, y estamos hablando con él también. Pero hable con sus hijos para que su autoridad y la autoridad de Dios en la casa donde ustedes están pueda recuperarse. Porque ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve a mí predicarle a ustedes acá y tener mi casa rota? ¿Me sirve o no? ¿De qué me sirve a mí predicarle a ustedes acá y yo no tener buen testimonio entre los hombres, entre los colegas, entre los hermanos de las iglesias? No sé si me está siguiendo. Adán se escondía de Dios detrás de un pequeño árbol. Un árbol que él mismo había escogido para esconderse. Pero Dios, que todo lo ve, en algún momento te lanza una palabra, te lanza un acontecimiento, te pasa algo
que te expone y te evidencia para que vos trabajes en esa área de condicionamiento. Hace algunos años yo creía medio poco en los milagros, no creo en los milagros, sí, pero creía medio poco en los milagros estos de las muelas, ¿vio? Las muelas que de oro, de plata, de bronce, ¿vio? Yo iba en ese tiempo a uno de los mejores dentistas de la ciudad. Así que digo yo, como el Señor, si me quiere plomo una muela, ¿cómo no arranca conmigo? Tengo que hacerme todo. Y ahí hasta que no lo vean, medio escéptico era en eso. Y estamos en una actividad de la iglesia y vino un pastor, me dice, no, había mucha gente, y termino de compartir la palabra, y se llamaba al altar, y oramos. Y cuando voy a entregarle al coordinador, arranca el micrófono otro de los pastores que estaba ahí, a ver cuántos creen en un milagro, amén. ¿Cuántos creen que Dios le puede sanar las muelas? Amén. Dice, bueno, le vamos a pedir al pastor Mario que los ore, vayan haciendo fila por acá. Ay, Dios mío, Señor, eso me lo mató el diablo. Por humillarme. ¿Qué sé yo lo que se me ocurría? Si hubiera orado él, si tanta gente tenía. Y entraron a pasar, che, miren, no se dan ni idea, hermano, la cantidad de... Hay video, filmaciones, video hecho, había, y este otro, porque tiene que ver su fe también, venía en el maletín, traía linterna. En ese tiempo había celulares, pero no había, como ahora, viste, como los judíos prenden linterna. Venía en la cantidad de cosas. A veces Dios te pone para que revisen la condición de tu fe, de tu autoridad, de tu testimonio, de tu vida, dónde están tus miedos, dónde están tus luchas. Y en vez de esconderte detrás de una religiosidad tonta, que soy el hombre del Señor, Dios te expone para que revise que tu autoridad tiene que ser genuina. Y Dios que le gustan los pastores. No digo ellos dos, no, porque se fueron. Que le guste que Dios no tocará al ungido de Jehová. ¿Veo cuántos sintieron de eso pasa? Le encanta. Yo los tocaría, los tocaría en el cinto. La Biblia dice, el Nuevo Testamento dice, considerad a los pastores que hablaron la palabra de verdad. Obedeced, dice, a los pastores que hablaron palabra de verdad. Hebreo capítulo 13, verso 7. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo es la autoridad? Considerar cuál es la conducta, el accionar del pastor, del líder, del papá. La reconstrucción de la autoridad viene por la conducta. No lo que digo, sino lo que hago con lo que digo y creo. Amén. Para que mis hijos imiten mi fe, mi conducta debe ser de fe. Mi conducta acá en la iglesia debe ser igual que en la cancha de fútbol, que el parque, que la casa. Cuando lloramos. Quiero hablarles de otro hombre. Yo no sé si vamos a terminar, ya se me fueron los. Busque Lucas 19:4. Lucas capítulo 19, verso 4. Es una historia conocida. Miren lo que dice. Dice: y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. ¿A quién se refiere? Saqueo. A Saqueito, ¿sí? Saqueo, de principio. ¿Sí o no? Y miren la cuestión. A mí me impacta esa conversación con Jesús. Debe ser de la historia que más me gusta de la Biblia, que el poder que tiene Jesús para cambiar una vida. Saqueo se sube al árbol y de allá arriba lo mira a Jesús. Jesús va pasando por el camino y lo ve a él arriba.
¿Y qué es lo que le dice Jesús? Necesario que pase por su casa. Necesario que pase por tu casa. ¿De qué? Ajá, ¿qué? ¿Por allá ve un dato más? ¿Qué? Sí, mire, si usted está acá y Dios está acá, algo está mal. ¿Sí o no? Amén. Vio que la palabra profética no era tan misteriosa, le trae una revelación del tercer cielo. Si vos estás acá y Dios está acá, algo está mal. ¿Me sigo o no? A veces hay hombres que están subidos a algunos pedestales que la única forma que Dios obre es cambiando la posición, los roles. Es Dios arriba y yo abajo. Es Dios primero y yo segundo. Amén. ¿Sí o no? Es lo que Él quiere, no lo que yo quiero. Amén. Es yo me acomodo a lo que Él dice, no Él a lo que yo quiero. Amén. No sé si me sigue. Gloria a Dios. Entonces, cuando lo vio Zaqueo, Jesús dice, tengo ganas de hacer algo con este pibe, pero lo único que va a ocurrir va a poder ocurrir solo si Él me hace caso a la primera. ¿Sabe dónde ocurrió ese milagro de Zaqueo? ¿Sabe en qué ciudad? ¿Alguno se acuerda? La ciudad se llamaba Jericó. En 3 años, Jesús en 3 años fue ¿cuántas veces a Jericó? 1 año. Esta vez. Nunca más Jesús fue a Jericó. Entrando recibió a Jesús Zaqueo y saliendo el ciego, Bartimeo. ¿Sí o no? Una sola vez fue Jesús. Y en esa sola vez, en toda esa ciudad, solamente 2 personas se sanaron. Una cuando entraba y otra cuando salía. Y el milagro que Dios tenía que hacer con este pibe iba a poder ser si él solamente recibía y era obediente a la primera instrucción simple. No esperes que Dios te revele el misterio del tercer cielo si lo simple no lo querés hacer. ¿Me entiendo o no? Queremos las revelaciones ocultas de Dios, no ustedes, los de las otras denominaciones. Queremos que Dios se manifieste y se revele de una manera extraordinaria, pero no queremos orar, no queremos leer la Biblia, no queremos dar buen testimonio, no queremos congregarnos, no nos gusta que nos digan las cosas. ¿Me sigue o no? No es ustedes, pero otros. No sé si me sigue. Entonces, lo sencillo que tenía que hacer Zaqueo era bajar. Jesús iba a medir, porque si no hubiera bajado Zaqueo, nada hubiera ocurrido. ¿Me sigue o no? Así es. Nada va a ocurrir si no sos obediente a la primera voz de Dios. No va a haber segunda, no va a haber tercera, no va a haber cuarta. ¿Me sigue o no? Dios le dijo a Zaqueo es necesario. Chicos, le digo yo, es necesario que ustedes se bajen, menuen su yo, por ahí a veces vio que hay hermanos. Yo tenía un hermano en la iglesia de Córdoba que cada vez que hacía una macana se enojaba, se ponía el buzo hasta acá y estaba empacado en el banco. Yo decía, algo debe haber pasado en la iglesia, porque siempre era mi esposo lo que ponía en línea a los varones, igual que a mí. Sí, si yo les hago algo, te hago servir con la pastora que me da mi mamá. Y le pregunto, ¿qué te pasó? No voy a decir nombre, porque está acá, no. Le digo, Juanjo, ¿qué te pasó? Que estaba enojado. Y que la pastora me enfrentó. Me puso en disciplina 2 días. Que alguna máquina habrá hecho. Sí, lo que pasa es que ayer me fui al corso, y tuve que tocarme la comparsa de los... Pero a veces nosotros creemos que es de cualquier manera la cosa. ¿Me sigo o no? A veces que creemos que de cualquier forma es.
porque venimos de cualquier forma del mundo. Bueno, como en el mundo yo bailaba, puedo bailar en la iglesia. Bueno, se puede danzar. Yo no danzo, yo no estoy contando. Que si en el mundo yo también robaba, no puedo robar en la iglesia. ¿Sí o no? Dice la Biblia, las cosas viejas Pasada. y ahora son hechas Nuevas. nuevas. O sea, no debe ser de la misma forma que en el mundo, tiene que ser acá en la iglesia, ¿sí o no? O con el Señor. A veces nosotros no queremos obedecer a la forma de Dios. Y yo creo que ustedes, los de acá de la iglesia de Pacto, acá, tienen una forma, una idiosincrasia, un nombre, una forma, y los que venimos y nos cubrimos, nos cubijamos sobre este techo, nos sometemos voluntariamente a la forma que el Señor le da a los hermanos de aquí, ¿sí o no? Amén. Amén. Así es. Y los de cada una de sus iglesias. Cada uno en su familia de fe, con cosas sencillas, para que de lo sencillo a lo más complicado, Dios vaya trabajando en nuestra vida. Amén. Zaqueo se bajó. Y cuando se bajó, yo digo, no espere que Dios lo baje de un castañazo. No espere. ¿Me sigue o no? Amén. No espere. Esos suelen ser bajadas bruscas. No hay red de seguridad abajo. No, mire que lo que me pasó, el diablo, no es el diablo. A veces el fruto de nuestros actos, lo que nos ha llevado a vivir lo que vivimos. ¿Me sigue o no? ¿Por qué? Porque somos rebeldes. Por naturaleza somos rebeldes. No nos gusta que nos digan lo que tienen que hacer. Vio Naamán en Sirio, metete en el agua. Pero ¿qué me voy a meter yo si en mi barrio tengo río más lindo, le voy a sacar su río muriendo, muerto, me voy a meter tan loco que se meta el profeta que la encanta, qué cosa. Y en otro, el empleado, hay unción de empleados para los empleados. Hay unción de amas de casa. Hay palabras de ellos que despiertan a los vivos, por decirlo de una forma, los que se creen algo. Le dice el empleado, pero mi señor, dice, si te pidiera una gran ofrenda, no se lo da, métete en el carro, puede decir no ser canciones. ¿Sí o no? Métete, ¿qué te va a pasar? ¿Qué te puede pasar, hermano? Es animal leproso que está, ¿no te va a pasar? Ah, ¿Sí o no? Métete. No siéntame eso. Si no llega a regalar, mételo los rebecazos. Porque más vale dar que recibir. No había forma de pensarlo este hombre para allá adentro que entiende. Y cuando él entra al agua, pasa el milagro. Una vez salía Naamán enterito, 2 veces medio entero, 3 veces ya la mitad. Cuando menos se dio cuenta, el orgullo empezó a morir y la gracia de Dios empezó a crecer. ¿Sí o no? Cuando bajó el yo y empezó él a crecer, entonces todo lo difícil se hizo fácil. Todo lo que era imposible se hizo verdad. Y este hombre que le costaba entrar en razón por su propio, qué sé yo, lo que se había creído, el orgullo, la vanagloria, el ego, lo que fuera, que no podía meterse al agua porque alguien se lo dijo y no se le ocurrió a él, no se podía someter. Cuando logró someter su ego, entonces el milagro del Señor empezó a ocurrir. ¿Entienden? Así que había un hombre que se escondía detrás de un árbol, de su propia pecaminosidad, de su propia idea, religión. Y había un hombre que estaba arriba de un árbol. Pero hubo un hombre que fue clavado en un árbol, en la madera de un árbol, y fue por amor a vos. amén. Y ese se llama Jesús, que saliendo de la ciudad fue clavado en un madero porque te ama, porque quiere restaurar la imagen del Dios en tu vida.
Amén. para que puedas recuperar la autoridad, la unción, la masculinidad de bien y el propósito de Dios sobre tu vida. Por eso te he traído hoy aquí. Por eso el Señor, a pesar del cansancio, a pesar del sueño, a pesar de lo que de haber tenido una jornada larga, Dios te sigue diciendo: tengo intenciones en tu vida, propósitos del día que has nacido. No sobraban espermatozoides ni nada para que yo, que era neno, varón, no, le erramos, era nena, pero bueno, me salió varón. No. Naciste con un propósito de Dios. Lo sabes. Amén. Satanás también lo sabe. Y Satanás va a tratar de distraerte de ese propósito del Señor con cosas raras, con tu propio pecado, con tu propia masculinidad, con tu propia forma, pero Dios quiere restaurar tu vida. Gloria a Dios. ¿Sí? Dice uno de los salmos, mire, tengo los textos aquí, con este lo voy a terminar esta vez de verdad. Salmo 1, verso 3. Cuando hablamos de árboles, ¿sabe qué? Un árbol, como el cedro, puede alcanzar 3 metros de diámetro, puede tardar para crecer 100 años. 100 años. Pero un hongo crece en una noche. ¿Usted qué quiere ser? ¿Un hongo o un cedro? Porque el Señor dice: serán como árboles, no como hongos. ¿Sí? Serán como árboles plantados en la casa de Dios, plantados junto a la corriente de las aguas, no lejos. Fíjese que en el Salmo 103 dice: como árbol plantado junto a la corriente de las aguas, cuya hoja no se cae, siempre está reverdecido. No es ese hermano que lo que pasa, pastor, y si ya se le va a pasar por estar en el primer amor. Ningún primer amor, esos son del diablo. El primer amor, usted nunca diga que está en el primer amor, eso es del diablo. El amor de Dios va en crecimiento en su vida como la aurora de la mañana, hasta que todo el día aclare. De a ratos nada, para siempre con Dios. Cuando dicen amén. Amén. Siempre. Mi amor por el Señor nunca debe de crecer. Nunca debo ser hoy acá, mañana Gloria a acá, Dios. pasado acá. No, es que se me fue el primer amor, pastor. No, nunca tuviste amor. El amor del Señor en tu vida debe ir en crecimiento Gloria. todos los días hasta el día que Él venga. Gloria. Y si te sentís mal, habla con alguno, acércate a alguien para que alguien te diga: Dios te ama igual, aunque sos una porquería, ¿no? Aunque sos un pecador, aunque te apartaste, aunque haces esto, Dios te ama lo mismo. Dice la Biblia: estimúlense cuando aquel día se acercan los unos a los otros con el amor del Señor. Gloria. Gloria. No juzgando a nadie, no diciéndole a nadie, apuntándole con el dedo, sino estimulando con el amor. Dios te ama, levántate. Si estás enfermo, yo te levanto. Si estás pasando lucha, yo estoy con vos. Si te has caído, yo te levanto. Amén. Dale un aplauso fuerte. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor: porque serán como árbol plantado junto a la corriente de las aguas. Mire, Dios quiere, lo compara en un árbol con la Biblia, porque Dios quiere que usted sea, fuerte, diga conmigo, fuerte. Fuerte. Diga el débil, Fuerte soy. Fuertes. débil es la Biblia, pero acá no entiendo. Dígale Diga el débil, fuerte soy. Dígale al débil, fuerte soy. Fuerte, ¿sí? En el Señor. ¿Me sigue o no? A ver. Fuerte con las trampas del diablo. ¿Sí? Usted al diablo le puede hacer frente
sin ningún tipo de problema, mientras que tenga buen testimonio, una vida ordenada en el Señor, ¿sí o no? Amén. Que conozca la Escritura, que tenga experiencia. Si no tiene experiencia, pues la experiencia no la compra en el almacén o en el instituto bíblico. No va a decir, che, dame 1 kilo de experiencia en la librería cristiana. Hay que comprar esta gorra el jueves. No le puede decir, che, no tenés experiencia, que me metan por... ¿Cómo se gana la experiencia? Haciendo. Póngase al lado del pastor, del líder, lo ayudo, le llevo el maletín. ¿No tengo maletín? No, es mi oficina. Maletín, le llevo el bolso, le cargo la Biblia, voy para allá con usted, lo acompaño. La experiencia se hace andando. ¿Sí o no? Amén. Tenga experiencia. Haga experiencia. La palabra del Señor dice, el hombre lo compara con un árbol porque el árbol es fuerte. Amén. En el Señor es fuerte. ¿Sí? En el Señor. Usa sus dones el hombre fuerte. El hombre sabe gobernar su casa. ¿Hola? Amén. Sabe gobernar su casa. No es un gobernado. Che, gobernado. No es sabe gobernar su casa. Porque lo mejor que le puede pasar a su esposa es tener un hombre de Dios bien hecho al lado. Gloria. Amén. Amén. Que le diga no lo que tiene que hacer. Dice, lo que pasa, pastor, que la Biblia mía dice que se sujete. Pero la de ella le dice que no dice eso. Así la que no. Lo de sujeta debe decir. No debe decir eso. O algo debe también. O la mía no le hace caso a la Biblia. Entonces, no, lo que pasa es que nosotros entendemos por sujeción opresión. ¿Viste? Abajo de la pata, del pie. Abajo del suelo. Y Dios la hizo, la mujer no la hizo de un hueso del pie, la pata, del pie. Ni la hizo del hueso de la cabeza, la hizo de la costilla, del lado del corazón. Al hombre le falta una costilla de ese lado. Revisa eso. Le falta una, me le sacó mi señor. La plata me saca la costilla, me saca todo. Acá al lado, para que sea mi compañera, la reina, ¿sí o no? Así es. Su esposa lo que necesita es un líder, un pastor, un hijo de Dios. Debajo de tus alas, ella va a estar segura. Sujetar es debajo de mi cobertura espiritual, como hombre, como amante, como esposo, como amigo, como padre, ella va a estar segura. Vos sos la imagen de Dios en la tierra. ¿Sí o no? Amén. La imagen visible de Dios que se quiere mostrar a través de tu conducta, de tus hechos, de tus acciones. No estoy diciendo que sea Dios para que te interpela o para que te alaben, nada de eso. Estoy diciendo que vos sos el testimonio viviente de Jesús. Amén. Y tú eres... No, esas cosas son para los carnales, no. Su esposa, Dios quiere que usted sea fuerte en su casa. Por eso que el requisito para ser líder, nos fuimos, que a veces no le preguntan a los pastores. Requisito para ser pastor: no peleador. Así que si es peleador, hermano, vaya a pelear, que no se corrige el cara que venga por acá. Dice, que no sea peleador, que sea de buen testimonio, con lo de adentro y con lo de afuera, que no sea dado al vino, a las ganancias deshonestas. ¿Sí? ¿Sí o no? Que cuide bien su casa, que no sea nuevo, o sea, que no sea sin experiencia. ¿Me sigue o no? Que no haya de qué acusarse él, que sea una persona responsable. ¿Me sigue o no? Entonces, Dios dice que vos seas como un árbol plantado junto a la corriente de las aguas. El árbol es fuerte, hombre fuerte. Su fortaleza está en el Señor, el hombre fuerte. Porque vio que a veces
aflojamos. ¿Sí o no? ¿Cuántos han aflojado en la almohada? Espero que todos estén dormidos para cucherearle al Señor. Yo empiezo a hablar de cuchero. ¿Sí? Porque la fortaleza nuestra está en el Señor, Amén. no en nuestra propia inteligencia, no en nuestra propia humanidad, está en Él. En Él descubrimos que nuestra masculinidad encuentra sentido para poder guiar a nosotros y a nuestra familia. Que sea estable. El árbol te lo planta y dentro de 5 años está ahí. ¿Sí o no? Amén. Y lo bueno que me pasó a mí que vine del aniversario, ¿cuándo fue? ¿Julio? ¿El anterior fue Julio? Bueno, y el muchacho lo vi. Al de rojo. ¿Cómo es tu nombre, hijo? Samuel. Y al que está al lado también lo vi. Y al de la batería también me pareció, ¿no? Es tu hijo. Y el de allá también estaba, ¿no? No le escuché nada. El de la batería, el de acá. Lo vi. No me. El Raúl dice, sí, como si lo viste superado. Y a veces voy a una iglesia, un día encuentro uno, paso encuentro otro. No hay nadie estable. Hola. Y el árbol está plantado para que se quede. Gloria. Para que eche raíces. Aleluya. Para que se quede ahí, para que no se mueva. Pero si usted una planta, hoy la saca, mañana la pone allá, pasado la pone allá, pasado la pone en otro lado, termina no creciendo la planta. Se corta, porque le falta la estabilidad del lugar, de los nutrientes de la casa, del espacio donde está. Aprenda a quedarse en un lado para que agarre estabilidad. ¿Sí o no? Y agarre estabilidad y el ministerio pueda crecer en usted. Porque dice la Biblia que serán como un árbol plantado junto a la corriente, las aguas plantado. Su hoja no cae y da su fruto a su tiempo. ¿Sabe cuál es el problema de plantar a cada rato y desplantar la planta? Hola. ¿No da qué? No da fruto. ¿Y sabe cuál es el tema del fruto? Es que lo van a conocer por eso. Yo le puedo decir que este árbol es pera porque da pera, pero si no veo nunca pera, capaz que la corte porque pienso que es un álamo. No sé si me sigue. El fruto va a determinar quién soy, no lo que yo digo, no lo que el científico dice que esta planta es el curumumbo, no sé cuánto, ¿no? Como hablan ellos, que dice su nombre. No, usted la va a conocer a la pera porque la pera, la manzana porque la manzana, la naranja porque la naranja, y den un fuerte aplauso. Gloria. Y con esto también. Estable. ¿Ahora lo qué? Estable y constante. ¿Sí? Que sería lo mismo. Estable y constante. ¿Sabe hace cuánto que sirvo al Señor? 33 años. Yo conocí al Señor de grande, 22 años tenía cuando acepté a Jesús en su corazón. Y se le ocurrió al pastor, que ni bien me bautizó, se ve que no había mucho tiempo en la iglesia. El Señor me dice, vos vas a pastorear a los jóvenes a partir de mañana. Yo estaba más verde que el verde. Era verde como la remera de no, el verde, era verde por donde lo miré. Así que yo le digo, bueno, pastor, pero ¿cómo hago? Porque yo no tenía ni idea. Y bueno, me dice, muy fácil. Mario, me dice, sí, ¿qué tengo que hacer? Mirá y aprende. Yo le digo, tipo, pero me va a hacer un curso, ¿viste? Vamos a hacer un curso de 3 días. No, mirá y aprende. Así que yo me tenía que ir a todos lados, digo el pastor, yo iba. Yo lo miro, ¿viste? Cómo comía, cómo se sentaba, cómo hablaba. Pero claro, al estar tanto tiempo con él, empecé a ver cómo resolvía los problemas, cómo leía la Biblia,
cómo la interpretaba, cómo hablaba con las mujeres, cómo hablaba con los hombres, cómo se conducía con las jovencitas. Hola. ¿Sí? Estable. Un chico de los muchachos que viene ahí, José, que viene conmigo hoy, él es el sonidista de la iglesia, y la vez pasada vino conmigo acá. Vino José, vino su esposa y vino una hermana de la iglesia. ¿Y sabe quién es el responsable de su testimonio? ¿Del tuyo? ¿Sabe quién es el responsable? Usted. Usted tiene que cuidar su testimonio. No tiene que cuidar a los hermanos usted. Ni la iglesia, pero usted tiene que cuidar su testimonio. Y la esposa del hermano José, Sonia, que le encarga la ornamentación en la iglesia, le convidó a venir a una hermana de la iglesia, que es la que me acompaña, la hermana Miriam. Pero mi esposa no quiso venir. No le gusta mucho salir. Me dice, yo me quedo, andamos con los hermanos. Yo no sabía que la habían invitado a ella. Así que cuando caemos a la casa, la hermana se sube adelante y el matrimonio se sube atrás. Y le digo a la hermana, pásate para atrás y déjalo venir José conmigo porque tengo que charlar de algunas cosas. ¿Sí o no? Cuando nos volvimos de acá, le digo a los hermanos que quede la casa de ellos primero que la casa de la otra hermana. Y le digo, vamos a dejarle a la hermana Miriam. Y la esposa me dice, pastor, pero mi casa queda acá a 2 cuadras. Pero vamos a dejarle a la hermana Miriam. Hola. Porque iba a ir yo solo a las 12:30 de la noche a dejarla sola a la hermana. Constante y estable. Yo aprendí con mi pastor hace 33 años que él debía cuidarse a sí mismo, de sí mismo, y que él era responsable de cuidar su propio testimonio. Y aprendí con él cómo se comporta con las hermanas, cómo se comporta con las mujeres grandes, cómo se comporta con las casadas, con las solteras, con las viudas, con los hombres, con las mujeres, con todo el mundo. ¿Sí o no? Y es que Pablo le dice a Timoteo lo mismo. ¿Sí o no? Timoteo hace esto con esto, con esto y con esto. El Señor te compara como árbol y quiere que vos seas un árbol acá o en tu congregación. Un árbol fuerte, un árbol estable y un árbol constante. Amén. Termino con esto. No sea un hermano de 3 cuotas. Sea un hermano de planes largos. Amén. ¿Sí? No sea hermano de 3 cuotas. 2 o 3 meses anda derecho, después se cae. Sea de planes largos. Que cuando el pastor haga planes para esta congregación o para la congregación del hermano, cuente con usted para los próximos 5 años. Si usted se quiere apartar, apártese en el año 2030, no ahora, en el 2030. Cosa que la iglesia pueda contar con su música, Gloria. con su coordinación, con su portería, con su servicio de educación cristiana, porque lo que Dios necesita hoy son hombres de valor. Gloria. Póngase. Amén. Aleluya. Yo les traje una canción en el teléfono. ¿La podríamos poner o no? ¿Tenés cómo poner ahí? Mira, está. Va a ser más grande.